Iba manejando por la calle, sí, y venía otro carro en sentido contrario y entonces pues entramos a esta intersección que tenía un semáforo. Y justo cuando entramos a la intersección, él se metió a mi carril y tuve el tiempo suficiente para realmente darme cuenta de lo que estaba pasando en ese momento y de que me iba a chocar y eso fue todo. Y no sentí ningún impacto en absoluto. Pero lo siguiente que supe es que estaba viendo el toldo de mi carro desde arriba, desde unos 12 o 15 pies de altura, y miré a mi alrededor y dije, qué chido. Oigan, de verdad espero que disfruten esta conversación. Y algo que he notado hace poco es que la mayoría no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Es gratis y en serio nos ayuda mucho. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, dale like y comparte para seguir elevando aún más la conciencia de todo el planeta. Muchas gracias y regresemos a la conversación. Bienvenida, Elindai. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien, querida. Muchísimas gracias por venir al programa. Tengo muchísimas ganas de poder repasar tu interesante vida, por decirlo menos, y tu camino y poder compartirlo con toda nuestra audiencia. Así que antes de entrar en tu experiencia cercana a la muerte, ¿cómo era tu vida antes de esa experiencia cercana a la muerte? Bueno, mi infancia fue, la verdad, bastante movida, pero no precisamente en un sentido positivo. A mí me adoptaron cuando era una bebé. Ok. Mi madre adoptiva, pues yo nunca supe, la verdad, quiénes eran mis padres biológicos. Mi madre adoptiva, ella falleció cuando yo tenía apenas 12 años de edad. Y ella se apareció en mi habitación la noche misma en que murió, cuando ella estaba en el hospital y me dijo que todo iba a estar bien y que me quería muchísimo y que siempre me iba a estar cuidando. Así que me levanté de la cama, caminé directamente hacia la sala y le dije a mi abuela que, sabes, mamá había muerto. Y ella me dijo, no, no, eso no puede ser posible. Y luego, justo después, recibimos la llamada de mi papá desde el hospital diciendo que ella había fallecido. Así que fue justo en ese momento cuando me di cuenta de que estaban pasando muchísimas más cosas de las que me enseñaban antes en la escuela dominical. Y yo iba a descubrir qué era lo que estaba pasando. No encajaba del todo con los mensajes de la escuela dominical, el mensaje de ese momento. Una pregunta rápida. ¿Tuviste una crianza religiosa o fue cristiana, católica, bautista? Una mezcla. Iba a una iglesia presbiteriana al principio, luego a una primaria luterana, luego fuimos a la iglesia metodista y luego mi papá se casó con mi madrastra que era católica. Así que, pues sí, me tocó un poquito de todo eso y también como que me di cuenta en algún momento, sabes, todos creen que son los únicos que se salvan, así que alguien tiene que estar equivocado. Sabes que cuando, como católico en recuperación que soy, es lo único que siempre me decía a mí mismo. Yo pensaba, me estás diciendo que los 1.500 millones de budistas que hay y otros 1.000 millones de musulmanes por ahí y otro par de miles de millones de hindúes o 1.000 millones de hindúes ahí fuera, o sea, todos ellos están mal y solo tuvieron la mala suerte de no nacer católicos. Para mí eso simplemente no tenía ningún sentido. Realmente sentía que eso no tenía lógica alguna. No, para nada. Así que mi recuerdo más antiguo, el primero que tengo, es que yo pues probablemente tendría unos 5 o 6 años de edad y estaba en mi cama llorando a moco tendido, de verdad, y lo estaba diciendo en voz alta. ¿Cómo pudiste dejarme aquí con esta gente? Y hasta el día de hoy no sé si le estaba hablando a Dios o si le hablaba a los extraterrestres o la verdad no sé si le hablaba a mi yo superior. Pero la verdad, yo sentía que me habían abandonado y tenía la sensación de que estaba hablando de todo el planeta Tierra, no solo de mi familia. Así que siempre me sentí como una extraña en tierra extraña. Era como, ¿quién es esta gente y por qué actúan así? Y yo era, la verdad, un poquito psíquica
y mis papás siempre me acusaban de andar de metiche porque yo sabía algunas cosas que en su mente no había forma de que yo supiera a menos que hubiera estado escuchando detrás de las puertas, ¿sabes? Tiene sentido. Y bueno, yo simplemente sentía que ya sabía cosas y me preguntaba genuinamente por qué los demás no las sabían también. Pero la verdad es que no pensaba que eso significara ser psíquica. Así que crecer en esa casa fue una etapa bastante difícil para mí. Mi madrastra tenía 4 hijos que se vinieron a vivir con nosotros y mi papá siempre se comportaba de una forma que resultaba ser un poco dura y criticona. Así que de alguna manera tuve ese tipo de cosas, ese tipo de comentarios críticos a lo largo de casi toda mi vida. Y además yo sufría de una muy baja autoestima, me sentía realmente mal conmigo misma y llegaba al punto en el que simplemente me enredaba en mis propios pensamientos, tratando de ser quien todos querían que fuera y tratando de complacer a la gente. Y al mismo tiempo crecí en una época en la que el sentido del humor popular era el sarcasmo. Realmente me convertí de verdad en la reina del sarcasmo. Y creo que fue porque, en primer lugar, o sea, tengo un muy buen vocabulario y pues soy un poco psíquica, así que podía irme directo a la yugular de alguien sin siquiera darme cuenta de lo que hacía. Brutal, brutal. Sí, sabes, no me di cuenta de esto hasta después de mi SM. Yo estaba como, ay, Dios mío. Sabes, pero la verdad es que era un mecanismo de defensa. Sí, lo era. Me sentía tan insegura. Yo intentaba ser sofisticada y muy lista, ¿sabes? Para que la gente me quisiera. Y la verdad, ¿sabes? Nunca funcionó. Pero la verdad, excepto que tenía amigos muy sarcásticos. Pero durante todo ese tiempo leía todo lo que podía conseguir sobre metafísica y espiritualidad. Y luego, pues, en ese momento terminé mis estudios universitarios y obtuve una licenciatura en la especialidad de letras inglesas. Lo dijiste con un cierto tonito de voz. Solo digo lo que noté. Ya sabes, es como que esos... Siento un tonito. Sí, esos 25 centavos te compran una taza de café, pero bueno, 25 centavos. ¿Dónde compras café así? bueno, estoy hablando de aquel entonces, de esa época, y fue hace ya muchísimo tiempo, tanto que, sabes, las mujeres tenían como a lo mucho 4 trabajos a los que podían aspirar. Sí. Podría ser maestra, azafata o enfermera, O secretaria. secretaria. Sí, sí, sí. Así que había estudiado para ser maestra y cuando salí de la universidad había un exceso de maestras y no pude encontrar trabajo, así que me hice secretaria. Así que estaba batallando y tratando de buscar la manera de conseguir un trabajo como escritora. Y nada parecía funcionar. Pero estaba leyendo todas estas cosas metafísicas y vaya, lo sabía todo. Lo sabía todo. Y el problema era que como que se los restregaba en la cara a la gente porque yo lo sabía y ellos no. Es inseguridad, es inseguridad. Todos pasamos por eso en la vida. Yo también pasé por una fase así. Ya sabes, cuando un poco de conocimiento es peligroso y entonces quieres pretender que eres alguien mucho más grande de lo que realmente eres. Es como esa persona que cuando estás cenando te suelta. ¿Sabes? El tenedor en realidad lo inventaron los romanos. Y tú, cállate, puedo comer, no necesito la historia del tenedor. Pero ese tipo de inseguridad, ¿sabes? Sí, exacto, exacto. Mira qué lista soy y todo lo que sé. Exactamente. ¿Te dedicabas a agobiar a la gente con temas de metafísica en una época en la que nada de eso estaba de moda, ni era para nada popular, cierto? Para nada. Recuerdo cuando el material de Seth salió a finales de los 70 y eso como que me voló la cabeza. Seguro. Y una vez que me clavé en esas cosas, era como, bueno, sabes, tú creas tu propia realidad y la gente me miraba como si tuviera 2 cabezas. Sale El Secreto y todos hablan de atracción. ¿Ven? Yo tenía razón. Sale el material de Seth y luego, Bueno, entonces, como ya sabes, continué leyendo muchas cosas y batallando bastante, y luego un día me ocurrió que tuve un choque frontal en mi carro.
Y ok, así que retomemos desde ahí. Así que tuviste un choque frontal. Dios, no manches, un choque frontal. Por suerte fue en una época en la que los carros todavía se hacían de hierro y acero. Así que probablemente lo aguantaste un poco mejor que los de ahora. Sin cinturón. Ah, bueno, pues sí, está eso. Ay, Dios mío, fue a principios de los 70. ¿Cuándo fue esto? 1985. Pues, sabes, en el 85 los cinturones no eran obligatorios todavía. Me acuerdo. Los traían, pero no los usábamos. Era como, ¿para qué es esto? Es incómodo, no me lo pongo. Cuando era un niño pequeño, allá en los años 80, me la pasaba brincando en el asiento de atrás sin usar el cinturón. Es un verdadero misterio cómo es que logramos sobrevivir a todo eso. Estar vivos hoy en día es un milagro absoluto. Seguramente muchísimos ángeles nos estaban cuidando muy bien en ese entonces. Sí, exacto, exacto. Nuestros ángeles de la guarda, ¿sabes? Como que hacían horas extras y vaya que sí. Muy bien, entonces pasas por un fuerte choque frontal. Por favor, cuéntanos qué fue lo que ocurrió exactamente en ese impacto sin llevar el cinturón de seguridad puesto. Bueno, pues yo iba manejando por la carretera y venía otro carro en sentido contrario. Entramos a esta intersección con un semáforo, ¿sabes? Y justo cuando entramos a la intersección, él se metió a mi carril y tuve el tiempo suficiente, sí, para darme cuenta de lo que estaba pasando y de que me iba a chocar. Y pues eso fue todo. Y no sentí absolutamente ningún impacto en absoluto, para nada. Pero lo siguiente que supe fue que estaba viendo el toldo de mi carro desde arriba, desde unos 12 o 15 pies de altura, más o menos, y miré a mi alrededor y dije, así como, qué chido. Estoy fuera de mi cuerpo. Siempre había querido hacer esto, ya sabes, es justo como eso. ¿Aún no te caía el 20 de la gravedad de la situación? No, no, no. Y vi al otro conductor bajarse de su carro y acercarse hacia mí, y se asomó dentro de mi carro y yo pensé, ay, qué amable, ¿no? Seguro quiere ver si estoy bien. Y entonces él apagó mis faros, porque fíjate, era un estado con negligencia contributiva y lo que quería era echarme la culpa a mí del accidente. Wow. Recuérdame contarte qué siguió. Luego, Muy bien, ahora dime qué fue lo que le pasó a este campeón. Ok. así que, pues estoy fuera de mi cuerpo y entonces se me ocurre, miro a mi alrededor por todos lados y me doy cuenta de que de verdad puedo escuchar absolutamente todo y ver absolutamente todo. Y entonces me cae el 20 de que, a ver, un momento, espera, sí, si yo estoy aquí, justo aquí, viendo el toldo de mi carro y mi cuerpo, pues está ahí dentro del carro. Entonces, ¿quién soy yo realmente? Pensé que yo era eso, pero al parecer no lo soy. Así que pensé, como había leído cosas, pensé que debería haber un túnel de luz por aquí en alguna parte. Y escuché, como que pasó zumbando desde un lado y lo sentí antes de poder verlo. Y había simplemente esta sublime, hermosa, pacífica y amorosa energía como filtrándose de él. Y me jaló hacia adentro por el túnel. No era un túnel muy largo. Y mientras íbamos llegando al otro extremo del túnel, este sentimiento de paz, de amor, de dicha y de alegría se iba haciendo cada vez más y más fuerte. Y pues llegué al final y me encontré en esta atmósfera o en una especie de dimensión o algo así. No parecía ser un lugar porque todo era como pura luz, pero yo, la verdad, estaba vibrando muchísimo con todo lo que se sentía. Fue como, aquí es donde debo estar. Ese lugar de verdad era extraño y yo no pertenecía para nada allá. Y aquí es donde sí pertenezco. Y sabes, todas las cargas y las preocupaciones y el estrés simplemente se cayeron de encima. Y había sentido como, sabes que cuando el mar sube por la playa, a veces deja pequeños charcos de agua cuando, sabes, y sentí que yo era uno de esos charquitos de agua que se habían quedado atrapados en la arena, en un entorno hostil,
y de algún modo la ola había regresado y me había recogido y llevado de vuelta, ¿sabes?, hacia el océano. Así que de verdad estaba amando eso. Sentía que podía quedarme ahí para siempre. Y entonces escuché como un alboroto y volteé a ver y había toda una multitud de personas. Ahí estaba mi mamá, que había fallecido. Fue a la primera que vi. Y a todos mis abuelos y a un par de tíos y tías. Y de verdad que tuvimos un reencuentro maravilloso. Y me dijeron, sabes, estamos tan orgullosos de ti. Y yo les dije, pero si no he hecho nada. Pero estamos orgullosos de ti solo por levantarte cada día y dar tu mejor esfuerzo, porque la vida en la tierra es difícil. Y yo pensé, tienen toda la razón. Entonces, y una parte muy interesante de esto fue que vi a estas otras personas y las reconocí de inmediato. Y eran, bueno, era mi papá biológico y mis abuelos biológicos. Ahora, en mi vida, en esta realidad 3D, yo nunca los había visto, ni siquiera sabía quiénes eran, pero supe de inmediato quiénes eran. Y ellos, por supuesto, también me reconocieron. Y estaban ahí esperándome para recibirme. Y fue un gran, gran reencuentro. Y me di cuenta de que mi familia con la que yo crecí y que también estaban ahí presentes, también conocían a estas personas y que de hecho había existido todo este plan y que yo tenía un plan A y también un plan B. Y creo que se basaba en si mi mamá biológica decidía que me podía conservar o no. Y todos ellos se habían involucrado en planear esta cosa. Y yo pensaba, ¿alguien me consultó a mí? No. Entonces, pero sabes, tuvimos este gran reencuentro y se sintió como si durara por siempre. Y luego me empecé a sentir incómoda porque no era un lugar. Y estamos acostumbrados a los colores y al 3D y a las dimensiones. Y pensé, ojalá se viera un poco más como un lugar. Y ahí fue cuando la escena simplemente cambió, como si una mano gigante con pinceles o algo se acercara y pintara el paisaje. Y de repente hay pasto y colinas y árboles y animales, perros y gatos corriendo por ahí. Todos mis gatos muertos vinieron a verme. Se la estaban pasando increíble. Y pensé, ¿sabes? Me alegra estar viendo a estas personas, pero creo que se supone que debe haber a alguien más y no sé quién es. Y vi este sendero que de algún modo me llamaba y pensé, bueno, me iré por ahí. Así que seguí este camino y por el trayecto iba viendo estos colores, para los que ni siquiera tenemos palabras porque nunca los hemos visto. Y todo tenía vida. O sea, el pasto me hablaba cuando yo pasaba por ahí. Realmente fascinante. Y entonces caminé por este sendero y a través de un bosque y sobre un pequeño arroyo y salí a un claro que tenía como un kiosco adentro y pude ver que había personas paradas allí. Así que me acerqué caminando hacia allá y vi a ese grupo de unas 12 personas. Eran unos seres de verdad sumamente altos, 12 a 15 pies. Y yo, que apenas mido 5 pies con 4 pulgadas, ¿lo recuerdas tú? Entonces, al principio, ellos solo se dedicaban a contemplarme, solamente. Esa es la única palabra que de verdad se me puede ocurrir a mí, que me contemplaban. Y yo sabía que ellos sabían todo sobre mí. Conocían cada pensamiento que alguna vez tuve, habían visto cada acción, habían escuchado cada palabra, cada inacción. Y me amaban por todo eso. Cada pedacito de mí me amaban por todo eso. Y uno pensaría que serían intimidantes, pero la verdad es que no lo eran, porque eran de verdad muy amorosos. Y de alguna manera ellos encarnaban ese sentimiento de pura dicha, de alegría y de amor. Y así que nos comunicamos entre nosotros por lo que de verdad pareció un largo, largo rato y yo dije, en un momento, ¿saben cuál era el verdadero sentido de todo eso? O sea, ese lugar es realmente horrible
Y, ¿saben? La gente es muy mala. Y, ¿saben? No creo que haya absolutamente nada de amor en ese planeta. Y no voy a regresar para nada, ¿saben? Entonces ellos me enseñaron, mostraron en pantallas gigantes todas mis vidas pasadas y vi la evolución de lo aprendido y lo que llevaba de una vida a la otra. Y yo pensé, Dios, te tardas una eternidad en aprender algo ahí. Y siempre es a través del dolor. Y me enseñaron como, mira lo que le espera a la humanidad. Y veo este mundo maravilloso donde hay paz y prosperidad para las personas, y hay igualdad, y la gente es que no hay competencia, hay más colaboración. Y yo pienso, bueno, eso se ve muy bien, pero ¿saben qué? Yo no voy a regresar y no pueden obligarme. Y no voy a regresar, no, para nada. Y ellos dijeron, sí, querida, no te preocupes, está bien, no tienes por qué regresar. Básicamente, ya lo habías hecho. Lograste lo principal que querías lograr y no tuviste que ir. Yo dije, de acuerdo. Pero luego me dijeron, deja que te mostremos lo que todavía puedes lograr si decides regresar. ¿Qué hay tras la cortina 2? Sí, así que después desperté en la sala de emergencias y empecé a soltar un montón de malas palabras. Entonces ya estabas de regreso. ¿Tú regresaste? Desperté en la sala de emergencias. Entonces ellos no te mostraron de qué se trataba, o acaso tú no quisiste saber. Sí lo hicieron, pero no lo recordaba. ¿Acaso te mostraron todo eso estando allá? Sí, sí me lo mostraron y de alguna manera la verdad es que yo sabía que ellos no me forzaron a regresar, pero me mostraron algo muy especial que me hizo cambiar de opinión. Pero no podía recordar qué era. Arruina la diversión. Y la verdad es que yo me sentía increíblemente enojada por eso. Seguramente ellos se estaban riendo. Ay, sí, sí, esa es la otra cosa. O sea, tenían un fabuloso sentido del humor. Y de hecho me dijeron que mi risa es uno de mis mejores regalos para el mundo y que reír es una de las cosas más espirituales que puedes hacer, siempre y cuando no sea a costa de alguien más. Me parece justo. Entonces, ¿sabes? Estoy en la sala de urgencias y diciendo groserías y la enfermera se acerca y yo le pregunté, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes? Yo le seguía diciendo, ¿por qué estoy aquí? Y ella me responde, pues estás en el hospital porque tuviste un accidente automovilístico. Y entonces yo le digo, no, pero ¿por qué estoy aquí? Pues estabas en el hospital debido a un accidente de auto. Yo simplemente pensé, ya olvídalo, tú sabes. Así que fue justo ahí donde empezó todo ese largo periodo de integración de 40 años de cada una de las cosas que yo había aprendido. Y realmente creo que debo de ser alguien que aprende de forma muy lenta porque me tomó muchísimo, muchísimo tiempo. Tenía toda esta información en mi cabeza, todas las cosas metafísicas, pero nunca las había integrado. Jamás las había bajado de la cabeza al corazón. Nunca las había integrado a mi vida diaria. Y, sabes, andamos usando por ahí, así muy a la ligera, la palabra integración, pero la gente de verdad entiende lo difícil que puede llegar a ser eso. Aprendí que el hecho de ser sarcástica con las personas era en realidad un acto bastante hostil. Y entonces me di cuenta de que tenía que cambiar mi personalidad. Pero eso es algo que no se hace tan fácilmente. No en una sola vida. No, o sea, cada vez que empezaba a ser sarcástica, me tenía que detener. ¿Y sabes? Bueno, antes de que continúes, vamos a regresar a cuando estabas en la experiencia cercana a la muerte. Quiero desglosar un par de cosas. Ok, Así que uno, cuando estabas adentro, cuando estabas con tus familiares y tus gatos y tus animales y todas esas cosas, era como una cosa medio atmosférica. O sea, era como nubes. ¿Acaso estabas como pasando el rato en las nubes o solo era luz? Básicamente. creo que era solo luz, nada más.
Entiendo. Convivían. Luz muy, muy brillante. Cuando ese tipo de mano se acercó, por así decirlo, eso significó que esta mano tenía como una especie de, esto sería bonito si fuera un lugar. ¿Cuál era el lugar? ¿Cómo se veía el lugar cuando tú... Parecía un parque. Ok, entonces es algo que te resultaba cómodo, Sí, sí. algo a tu gusto. Había árboles que eran muy bonitos, muchas flores, un pasto muy verde, mariposas y pajaritos volando. Entonces mencionaste algo de que cuando estabas hablando con tus papás biológicos o abuelos y papás, de que esto ya estaba decidido. Ah, sí, esto es lo que vamos a hacer. ¿Y acaso no te avisaron de tu contrato de alma? Porque tú tenías que, obviamente, aceptar esta idea. Sí, sí. Pero pues eso no se había hablado en ese momento. La verdad es que no fue así. O sea, yo ya sabía de la existencia de eso del contrato de alma. Pero por supuesto, ya sabes, cuando estaba viva no recordaba qué era con exactitud, así que me sorprendió bastante cuando me dijeron eso. Fue como decir, o sea, entonces de verdad teníamos un plan A y un plan B, ¿sabes? Y entre todos resolvimos esto. Sí, Interesante. Entonces, cuando estabas con los seres y te daban un repaso de tu vida, ¿fue de vidas pasadas o incluía esta? ¿Viste esta vida? bueno, la verdad es que no tuve un repaso clásico de mis vidas pasadas con todas las emociones y pues todo eso. ¿Cierto? Gracias. Pero sí lo hice. Vi la secuencia de todas mis vidas pasadas, como una película, como ver la película de esa vida, ver la película de aquella. Se trata de un montaje completo. Sí, y luego ver la película de esta vida y tengo como 35 años de edad. No he logrado absolutamente nada, ¿sabes? Dime algo, al momento de estar viendo tus vidas pasadas, ¿logras recordar alguna en específico? ¿En qué lugar estuviste? ¿Acaso fue en Roma, en Egipto o tal vez en el Congo? O sea, exactamente en dónde. Ok. Una cosa que me pareció interesante fue que vi que había sido un caballero templario en 3 vidas y cuando tenía 14 años escuché sobre los caballeros templarios y me quedé cautivada con ellos y leí todo lo que fuera posible. Y pensé, ahora sé por qué. Otra cosa que me dejó completamente fascinada fue, sin duda, el Titanic. Y al parecer yo había estado en el Titanic y no me ahogué. Oh, fuiste sobreviviente del Titanic. Fui una sobreviviente. Y pues, a ver. Bueno, la más reciente fue que estuve en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial y morí en un campo de concentración por inanición. Entiendo. Aunque no suena divertido. Sí, sí. Tuve muertes realmente terribles y espantosas. Me quemaron viva en la hoguera, fui ahorcada, arrastrada y luego descuartizada por completo. Jesús, Dios mío, mientras pasas por todas estas vidas, supongo que has visto la película Defendiendo tu vida de Albert Brooks. Suena exactamente como su vida, su revisión de vida cuando entró en la tienda de revisión de vida y él dice, Meryl Streep es como un caballero y, ya sabes, muy valiente y a él lo persigue un león o algo así. Él está constantemente, ya sabes. Y luego es como un miembro de una tribu africana al que se comen vivo y son como sus peores vidas. Y ella es como una bombera y salva vidas. Así que tú tuviste un buen episodio como caballero templario, pero el resto parece como, ya sabes, ay Dios. Suena como si ahorcada, arrastrada y descuartizada. Me quemaron en la hoguera, estuve en el Titanic, aunque sobreviví. Yo pensaba, suena como que te tocó difícil. Pues bien, aprendí muchísimo de cada una de ellas, pero lo más importante es que todos, en algún punto de nuestra existencia, pasamos por este tipo de experiencias vitales. Claro, sí. Ya sabes, todos tienen todas esas vidas porque queremos experimentar todo lo que se puede experimentar en el planeta. Y eso incluye lo bueno y lo malo. Y creo que en cuanto a morir, creo que todos tenemos como la lista de deseos de todas las diferentes formas en que puedes morir. Ya sabes, las vamos tachando a medida que avanzamos. Ya sabes. Digo, porque esto, y esto es algo de lo que me encanta hablar en el programa, porque la gente no capta esta idea de
que el concepto de la reencarnación ha existido por miles y miles de años y este tipo de regreso y que esta vida y no es para restarle severidad o gravedad al asunto, pero es un juego. ¿Sabes? Somos avatares. Nuestra alma es el jugador allá arriba que dirige el juego. Y al igual que en un videojuego, cuando estamos jugando el juego, estamos jugando el juego. O me gustaría ir por ese camino y tener esa experiencia. O me gustaría disfrutar de esto. Y hoy en día con los nuevos videojuegos de muy alta gama, podrías convertirte en diferentes personajes. Un personaje femenino, un orco, esto o aquello, y vivir aventuras y solo ir a experimentar cosas. Pero el jugador realmente no siente nada más que la emoción de solo verlo o incluso controlarlo. Pero el avatar en el juego está siendo devorado por un orco. Exactamente, sí, así es. O choque frontal. Con lo que me recuerda, tenemos que volver a lo que le pasó a ese imbécil que intentó echarte la culpa. Me gustaría escuchar eso. Me gustaría escuchar esa historia. Pero mirando a... Así que es muy difícil para la gente entender eso cuando están pasando por tanto dolor. O pasando por como, ya sabes, me engañaron, o tengo una enfermedad, o perdí a alguien. El dolor es muy, muy real. Todo es real para personajes como Mario y Donkey Kong. Ya sabes, hasta cierto punto, Sin menospreciar lo que vivimos, es como un videojuego. ¿Estás de acuerdo? Sí. No juego videojuegos, pero por lo que tengo entendido de ellos, sí. sí, entiendes el concepto de eso como entiendes el concepto del videojuego. Sí, Antes de seguir con tu experiencia, ¿qué pasó con aquel tipo? Así que después de que la mujer se acercó y me dijo, estás en el hospital, un oficial de policía se acercó y me entregó una multa por conducir con las luces apagadas. Y en ese instante me puse a pensar, Sí, muchos pitidos y groserías, muchos. muchas groserías. Y así que tuve que conseguir un abogado, tuve que ir a la corte y todo, ya sabes. Y esto fue como 3 meses después y todo el tiempo yo seguía diciendo, no te vayas a atrever a obligarme a ir a la corte a decir que yo lo vi apagar mis luces cuando yo estaba flotando más o menos a 12 pies de altura sobre mi coche. No, no lo vayas a hacer. Si lo haces, entonces sí que estamos acabados. Está bien, ¿no? Razonable. ¿Sí? Así que él no se presentó en el caso judicial y el oficial comenzó a decir, bueno, el otro conductor dijo que ya sabe y mi abogado salta y dice, son rumores, su señoría. Sí, Y eso fue todo. sí. Pero igual tuve que pasar por todo eso. Estaba muy molesta. Después lo atraparon. Creo que mi compañía de seguros lo atrapó y era un conductor ebrio. Así que Claro, eso lo explica todo perfectamente bien, muy bien. Eso fue lo que le pasó a él, pero de nuevo, él era parte del plan. exacto. Él era parte del plan, él Muchas gracias por ayudarme a tener el accidente. Dijo, yo lo hago, amigo, tengo algunas cosas que resolver en esta vida, chocaré contigo si eso te ayuda. Y quién sabe qué le hice a él en otra vida. Ya sabes, es como, es fascinante. Así que pues muy bien, entonces estás ahí viendo todas tus vidas pasadas a lo Albert Brooks, pasando por todas tus cosas. Y luego regresas de nuevo a la vida. cuando regresas y empiezas, ya sabes, a volver a la vida. Supongo que no empezaste a gritar desde la cima de la colina. Oigan chicos, morí y fui al otro lado. no. ¿Por cuánto tiempo guardaste esta información? ¿Cómo lidiaste con mantenerla guardada antes de que empezaras a hacerlo público? Bueno, en cierto modo, fui muy afortunada porque tenía amigos que también habían leído el material de Seth y habían leído todas estas otras cosas y el libro de Raymond Moody y ya sabes. Y así pude ir y decir, ay, Dios mío, no vas a creer lo que me pasó, ya sabes. Y eso fue genial y me creyeron. Hubo mucha gente a la que no se lo conté durante 20 años. La parte interesante, caí en una depresión muy fuerte por como 5 o 7 años después. Creo que porque yo estaba muy, muy enojada y todavía me resistía tanto a estar de regreso aquí, en este lugar, que eso pues se convirtió en depresión. Pero me encontré con alguien que era una canalizadora
Y yo había dicho, sabes, me encantaría encontrar a alguien que canalice información realmente buena y poder tomar clases como, ya sabes, las que daba Jane Roberts. Así que de vez en cuando durante como 5 años tomé estas clases de cursos canalizados y esos seres canalizados, de verdad, ya sabes, me ayudaron a lidiar con lo que había pasado y las implicaciones de todo eso, ¿sabes? Y todas esas cosas. Así que, pues sí, eso fue de gran ayuda. Así que, como te digo, tuve mucha suerte porque tenía gente con la que podía hablar de todo esto. Mucha gente no la tiene. Claro, pero tú, cuando estabas pasando por todo esto, incluso 5 o 7 años después, seguías procesando y resolviendo todo esto, Oh, sí, lo que había pasado y sin poder salir públicamente todavía, salir del closet de las SM, como lo llamo yo, con tus amigos y tu familia. ¿Acaso tú, cuando finalmente decidiste como que salir públicamente sobre esto, cómo fue para tus amigos, tu familia, colegas? ¿Cómo lidiaron ellos con esta nueva información? ¿Y cómo lidiaste tú con ellos lidiando con esto? bueno, hasta el día de hoy, mi propio hermano cree firmemente que estoy loca. Me parece bien, me parece bien. Resultó verdaderamente sorprendente observar cómo algunas personas estaban muy interesadas, mientras que otras simplemente decían que no querían escuchar ni una sola palabra al respecto. Pero también se me acercaba gente a decirme, ay, esto es lo que me pasó a mí, y me contaban sobre alguna experiencia paranormal que habían tenido, y yo era la única con la que podían hablar. Conozco la sensación. Eso fue bastante genial, la verdad. Y por supuesto, la segunda parte de toda esta historia que te estoy contando ocurrió unos 5 años después de mi experiencia cercana a la muerte. Tuve esta revelación. Y eso, de verdad, literalmente, me dejó completamente impactada porque yo había visto a estos seres de luz, ¿sabes? Y justo después de eso, la gente empezó de pronto a darme muchos regalos que eran figuras de leones. Recibía joyas de leones, recibía cinturones de leones, recibía bolsas de leones, recibía libros de leones, estatuas. Era ridículo. De repente todo el mundo me estaba dando leones sin razón aparente. Y eso simplemente continuaba. Y yo decía, ¿qué diablos? Hubo un momento en el que entré a una pequeña librería de barrio y de repente vi una tarjeta que me llamó la atención. Se trataba de una tarjeta del signo zodiacal de Leo, pero la imagen en ella era de una persona león. Gran melena, cara de león, manos, mis rodillas me fallaron. Caí directo al suelo y dije, ay Dios mío, eso es lo que eran. Y fue como si en mi cabeza, fue como si alguien entrara en ese mirador y les quitara, ya sabes, les quitara las sábanas de encima y ahí estaban. Eran personas león. Y fue cuando tuve la experiencia. Tratar de asimilar la experiencia era todo lo que podía hacer. Lidiar con personas león estaba totalmente descartado. Después de 5 años, finalmente acepté que se trataba de gente león. Yo antes de eso ni siquiera creía en la existencia de los extraterrestres. Así que, ya sabes, esto fue como, bueno, ¿qué se supone que haga con eso? Ya sabes. Y sí, tuve muchas dificultades para contarle a la gente sobre eso. Y la verdad, por muchísimos años, incluso cuando estaba contando mi historia públicamente, no mencionaba a las personas león porque la gente simplemente ponía los ojos en blanco cada vez que lo decía. Sí, es como que hay ciertas cosas que tengo que decir. O sea, haciendo un programa como el programa que hago, hay ciertas cosas que la gente está lista para escuchar o dispuesta a aceptar, como esta conversación de las simples experiencias cercanas a la muerte. Tardaron mucho en aceptarlo. Cierto. Pues ya sabes, también a la gente le tomó un tiempo bastante largo, de verdad, aceptar el auto. Exacto.
Ya sabes, mucha gente, Como el celular. El celular, el avión decían, ay no, nunca, nadie lo usará. ya sabes, tal vez. Así que a la gente le toma un poco de tiempo aceptar ciertas ideas. Y creo que eso es, ya sabes, a medida que empiezas a meterte en aspectos más esotéricos de la espiritualidad que han existido durante miles de años, o sea, te metes a fondo en el texto védico, vas, o sea, lees el Bhagavad Gita y las cosas de las que hablan ahí es muy sobre personas azules y ya sabes, naves y ya sabes, cosas tipo bomba nuclear, armas y cosas por el estilo. Estas son ideas que son muy... Estas han existido durante miles de años. Todavía es difícil. Tienen que decir, oh, es un mito, oh, es solo una historia, porque es la única manera en que pueden. Lo pueden medio procesar, ¿sabes? Porque simplemente no pueden creer que eso pasaría. Si eso realmente pasó o no, la verdad es que no tengo ni la menor idea, pero hay tiempo, pero hay ciertos periodos de tiempo en los que lento, pero seguro, ya sabes, el famoso material de Seth, cuando se publicó, fue literalmente como deberías, tenía 3 cabezas. A ella la veían simplemente como si fuera un bicho raro. Lo mismo le pasó a Edgar Cayce en su propio momento. Y luego se ha vuelto mucho más. Digo, ahora entrevisto canalizadores todo el tiempo, mientras que antes era algo muy callado. Allá atrás, antes de que llegara el exorcista a sacarte el demonio. Exacto. Así que es interesante ver hacia dónde va todo esto, abriéndose continuamente más y más y rompiendo los límites cada vez más. Pero sí creo que las personas que están, creo que la gente en general está despertando más, el planeta está despertando más, espiritualmente, elevando su nivel de conciencia, porque estas ideas no están siendo no solo aceptadas, sino siendo buscadas de una forma muy, muy masiva. Sí, sí, mi programa sirve de indicador. A la gente le interesa esto y no es solo la gente, entre comillas, supersticiosa. Son otras personas fuera de, ya sabes, los conversos, por así decirlo, o las personas que se creyeron el cuento, por así decirlo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, totalmente. Hubo como una especie de ola en los años 70. Claro que sí. Ya sabes, los hippies, ya sabes, y toda esta idea de la era de Acuario. Y luego hubo un rechazo tan, pero tan grande contra eso que pasaron como unos 30 años antes de que la gente siquiera empezara a... Ni siquiera prestarle atención. En los años 80 todo se trataba de materialismo y dinero. Y los años 90 resultaron ser bastante parecidos. A principios de los 2000 fue una versión de eso, pero empezó a regresar a mediados y finales, ya sabes, de los 2000, cuando la gente empezó a hacer preguntas otra vez. Es fascinante porque conozco algunos canalizadores muy viejos que llevan canalizando 40 años y ellos siguen tratando de entender qué pasa ahora. Dicen, ¿tú quieres hablar conmigo? Como que no pueden. Han estado escondidos por tanto tiempo. Sí, exacto. O en plan, oye, ya sabes, solo mediante la lectura del amigo de un amigo. Ya sabes, en lugar de exponerse así públicamente. Sí, solían apedrear a la gente por eso, ¿sabes? O sea, a lo que me refiero, ¿no? Y muchos de nosotros, la verdad, pues tenemos como un recuerdo de vidas pasadas de eso. Quemados en la hoguera, ahorcados, descuartizados. ¿Cómo era? Desechos. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. No era nada agradable para nada. Sí, eran métodos muy de la Inquisición, formas de matar a la gente de esa manera. Así que sí, es, es realmente fascinante ver hacia dónde va todo esto. Tras revelar tu experiencia cercana a la muerte, ¿qué otras secuelas o efectos tuviste de la experiencia cercana a la muerte en cuanto a tu comprensión, habilidades o sensibilidad hacia el mundo? Todo esto ha ido creciendo y desarrollándose a medida que logré integrarlo. Y lo más importante para mí, lo que yo diría, me imagino, es que me volví más psíquica y empecé esta comunicación abierta con la gente león. Y entonces ellos trabajan mucho conmigo en mis escritos y mi coaching y esas cosas. Pero una de las cosas de las que hablamos durante mi experiencia cercana a la muerte fue, ya sabes, ¿por qué me sometí a todas esas experiencias de niña? Fue horrible. Y me dijeron,
Bueno, porque querías dominar el amor propio y lo habías intentado en muchas vidas y no habías podido. Y por lo que querías hacer más adelante en esta vida, sabías que ibas a dominarlo o morir en el intento. Ya sabes. Y les dije, casi me mata. Y me dijeron, sí, casi. Y yo les dije, pero ya saben, abandono tras abandono, rechazo tras rechazo. Y dijeron, bueno, si quieres aprender a amarte a ti misma de verdad, eso es precisamente por lo que tienes que pasar, porque el amor propio tiene que venir de tu interior, no de otras personas, no de validación externa, ¿sabes? Así que sí, vives el rechazo, vives el abandono una y otra vez hasta que paras. Lo entiendes, ya sabes. Y entonces ese terminó siendo como el enfoque principal para aprender a desarrollar el amor propio. Y antes que nada, tuve que aprender quién era porque me había hecho nudos antes, me había enredado completamente y no sabía quién era. Y creo que muchas personas no saben quiénes son porque han pasado su vida intentando complacer a los demás Y ser alguien más. y ser alguien más. Como dijo Oscar Wilde, sé tú mismo porque los demás ya están ocupados, ya sabes, Gran frase. Hablando de sarcasmo. ¿verdad? Pero es cierto. Y entonces, ya sabes, todo el concepto de que me tomó años descubrir quién era o siquiera como empezar a descubrir quién era. Y luego es como, ok, ahora que creo que sé quién soy, ya sabes cómo llevo eso al mundo y soy auténtica. Y yo, ya sabes, la verdad es que he llegado a creer de verdad al trabajar con los seres león que esa es una de las cosas más importantes que hay en el planeta y que se tienen que aprender. Porque una vez que tienes amor propio, si todos tuvieran amor propio, el mundo sería un lugar totalmente diferente. No habría guerras ni nada de eso. Sin guerras, nadie tiene que convencer a nadie de nada. Cada quien puede tener su propia opinión. Ya sabes que nos aceptamos a nosotros mismos y nuestros supuestos defectos para poder aceptar a otras personas tal como son, todo eso. Así que eso se convirtió en mi principal enfoque después de que por muchísimos años estuve saliendo a hablar de mi experiencia cercana a la muerte. Sí. Y ya después empecé a estudiar a fondo el cambio de las eras hacia la era de Acuario y, por supuesto, toda la astrología relacionada con ello. Y todo, de alguna manera, se unió de una forma bastante peculiar en que, sabes, este es el momento justo, en que nosotros como almas estamos trabajando arduamente para recordar quiénes somos realmente, para entrar de lleno en eso, ser auténticos y sobre todo recordar nuestra interconexión. Y fue justamente ahí cuando empecé a centrarme mucho más en el tema del amor propio. No es algo egoísta, es cuidarse a uno mismo y establecer límites, algo que la gente a veces ni siquiera entiende bien. Bueno, es que hay mucho dogma y otras porquerías que la gente carga consigo, programación social, especialmente en Occidente, sobre que, oh, el amor propio es ser egoísta. Porque en las épocas antiguas, existía ¿te imaginas? Amor propio, cuidado personal, ¿sabes? Por eso se morían tan rápido, por eso se morían miserables y ellos porque nunca se cuidaban. Y hay un equilibrio. También eran controlables. Muy controlables. Sí, porque sí, mientras más poder personal tengas, mientras más poder tengas dentro de ti, es mucho más difícil de controlar. Mucho. Y creo que ahí es donde muchos de los sistemas establecidos están empezando a mostrar sus grietas. Y ya sabes, las religiones organizadas, la gente las está dejando por millones, como en manadas, porque simplemente dicen, no, esto ya no tiene sentido. Y todas estas otras grandes, ya sabes, desde el gobierno hasta el sistema monetario, de salud, hasta la gente está empezando la comida, la gente está empezando a darse cuenta por sí misma, y va a ser cada vez más difícil, si no imposible,
El genio ya salió por fin de la lámpara. Ya no es posible controlar a las masas como se hacía antes. Ahora hay mucha educación e internet. Todo cambió por completo. Nunca más. Porque esta conversación sería una conversación que tú y yo podríamos haber tenido. Después de un evento en algún lugar donde quizá hubieran asistido 200 o 300 personas y nos habríamos sentado, tomado un café y tenido esta plática y tal vez una o dos personas más. La habrían escuchado si se hubieran quedado por ahí. Ahora esta conversación puede ser vista por cientos de miles, si no es que millones de personas en todo el mundo. Esa es una idea que cambia las reglas del juego, sin lugar a dudas. Totalmente, totalmente. Y estamos en esa época de cambio. O sea que es el cambio, la gran transición. Y ahí es exactamente donde se supone que debemos estar. O sea, todo este aparente caos es el colapso de esos sistemas. Y se supone que debe pasar. Tiene que pasar. ¿Verdad? 2024 va a ser una locura. Yo he escuchado eso de varios de mis invitados. Todos nos estamos abrochando el cinturón para el 2024. Escuché que el 2025 también va a ser un año interesante. Así que, pero escuché que después de eso se empieza a calmar un poco durante los próximos. Pero ya sabes, en los próximos 10 años más o menos. Pero va a ser un viaje agitado. Dejémoslo así. Lo es, porque la gente, ya sabes, la vieja guardia, los que han tenido el poder y la riqueza no van a renunciar a ello, no, sin pelear. Por supuesto, sí, es él. Es el último manotazo de ahogado. Claro, esto es exactamente lo que es. Y creo que va a haber muchas protestas, muchas más huelgas. Yo, la verdad, me sorprendió un poco que las huelgas que tuvimos, por ejemplo, en agosto, llegaran tan pronto, porque yo esperaba que estas fueran hasta el 2024, pero Fueron las más largas. vibrando igual. Y fue la más larga. Digo, si hablas de las huelgas en Hollywood, fue la huelga de escritores y la huelga de actores más larga de la historia. O sea, aguantaron mucho tiempo. Pero esa es otra plática para otro podcast, porque yo vengo de Hollywood, así que podría hablar de eso por horas. Pero te voy a hacer un par de preguntas que le hago a todos mis invitados. Para ti, ¿cuál sería la definición de vivir una vida plena? Es recordar quién eres realmente y ser auténtica en todo lo que haces. Si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y hablar con la pequeña Ellen, ¿qué consejo le darías? No te agobies por pequeñeces y sobre todo que no te preocupes tanto por las opiniones que tengan los demás de ti, porque al final de cuentas eso no importa nada. Para nada, Para nada. para nada. ¿Cómo defines a Dios o a la energía de la fuente? Todo lo que es amor y también es luz. ¿Qué es el amor? El amor es la fuerza creativa del universo. Es la más alta vibración. No es una emoción para nada. Es la creatividad y también la aceptación. ¿Y cuál es el propósito final de la vida? Pues es para explorar, para aprender y para experimentar. ¿Dónde hallamos más de ti y tu gran trabajo? Tengo un sitio web que es Lion Magic, LIONMAGIC.com. Un mensaje final para el público. El 2024 va a ser complicado. Habrá intentos de controlar a las personas a través del miedo. Nuestra tarea consiste en mantenernos firmes en la luz. Un placer, Ellen. Gracias por tu historia y por elevar la conciencia mundial. Te lo agradezco mucho. Gracias.